Que nos cuente aquí por los micrófonos de Radio Nacional, ya lo hizo ayer, ya lo ha adelantado, estuvo alegando varias horas, doctor, pero ¿cuáles son los puntos centrales de su alegato en este juicio? Bien, como bien dijiste, Rodrigo, ayer en la audiencia comenzamos con delinear las pautas centrales del terrorismo de Estado en Mendoza. Pasamos del terrorismo de Estado en Argentina y demostramos cómo Mendoza, como no podía ser de otro modo, reprodujo fielmente todas y cada una de las características que tuvo el terror estatal en el país. Hicimos una división y marcamos como límite el golpe de Estado y demostramos que quienes piensen que el terrorismo de Estado en nuestra provincia o en la Argentina comenzó con el golpe militar se equivoca. O sea, ya es un fenómeno instalado prácticamente desde el mismo 1973, desde que asumen las autoridades constitucionales de ese entonces. Bueno, ya hay gérmenes del terrorismo de Estado que luego lo único que van a hacer es potenciarse con los años siguientes y hasta adquirir las características de sistematicidad que conocemos luego del golpe militar. Doctor, sí. Dentro de lo que usted ha expresado y lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también ha expresado y los querellantes, ¿qué particularidades tiene lo que ocurrió en Mendoza? En comparación con el resto del país, varias. La mayoría de las notas son comunes, otras son particulares porque ya, como dijo la CONADEP en su informe, nunca más, la represión tenía líneas centrales, pero luego en cada zona seguía una particularidad y que dependía de la cantidad, por ejemplo, de la cantidad de población. La CONADEP llamaba la atención sobre lo siguiente: en lugares urbanos con mucha población había los secuestradores actuaban a cara descubierta. En cambio, en lugares donde había menos población tendían más a disfrazarse para que no fueran reconocidos. Bueno, un detalle más. Lo que nosotros determinamos en Mendoza, luego de un largo trabajo y de escuchar a muchos testigos que comparecieron en este juicio, que eran testigos de contexto, o sea, lo citó el tribunal, le hizo muy bien en hacerlo, entre los cuales estuviste vos, Rodrigo, que nos hablaste de tus documentales, a los que cité, ambos documentales los cité ayer. Fue lo que permitió el tribunal fue precisamente a través de los testigos reconstruir el terrorismo de Estado. Y bueno, y notamos ahí que en Mendoza, por ejemplo, los grupos parapoliciales que obraban antes de la dictadura se fundieron en el terror estatal, que es una nota en común que tiene todo el terrorismo de Estado en la nación. Hablamos también de los centros clandestinos de detención que aparecieron en Mendoza, que son comunes también al fenómeno nacional, o sea, centros militares y centros de detención policiales. Y puntualizamos en el D2, ¿no? El D2 también tiene sus notas generales que comparte con otros centros clandestinos y con otras patotas policiales en el resto del país, pero también tiene sus características particulares, ¿no? O sea, un centro clandestino al que vos le dedicaste un documental entero que yo ayer cité, un centro clandestino por el que pasaron aproximadamente 300 personas, que quedaba en el corazón de un edificio policial, unas notas muy similares a la del edificio de coordinación federal de la Policía de Buenos Aires. Y bueno, luego hablamos también de las características del ejército en Mendoza, de las distintas unidades militares, bueno, etcétera, todo lo que caracterizó el terrorismo de Estado aquí. De la inteligencia, ese es un tema que voy a hablar hoy, voy a particularizar hoy cuando me dedique al ejército. Doctor, ¿y va a tener alguna referencia en su elocución al rol que cumplió los distintos estamentos de la justicia federal en Mendoza en el momento previo y durante la dictadura? Sí, justamente ayer lo anuncié, hoy lo voy a desarrollar como uno de los protagonistas del terrorismo de Estado de Mendoza, porque yo ayer enuncié las fases que tuvo el terrorismo de Estado aquí, 2 fases, una anterior al golpe y otra posterior, esto a los fines positivos, ¿no? O sea, y hablé de los protagonistas y comencé con el D2, y hoy voy a seguir con el D2, luego le voy a dedicar un espacio a las comisarías,
verdaderos satélites del D2 y también protagonistas del terrorismo de Estado. Luego voy a analizar el ejército y la penitenciaría, y finalmente le voy a dedicar un capítulo entero al Poder Judicial de la Nación, que ya está demostrado, pero aparte documentalmente, no lo digo yo, está demostrado documentalmente. Cuando uno se pone a analizar los expedientes de la época, va notando cómo a medida que va cobrando poder el D2, y esto es cobrar poder, digo, prescindir de las mínimas garantías judiciales, allanamientos, o sea, intromisiones a los domicilios sin órdenes de allanamiento, incomunicaciones indebidas, bueno, secuestros, confesiones, entre comillas, confesiones bajo tortura. Todo esto se hacía con el concurso de la justicia federal, de lo contrario hubiera sido imposible. Entonces se va probando documentalmente, analizando los expedientes de la época, cómo la justicia federal prestó un concurso en este terrorismo de Estado. Ya no es una mera omisión, ya es esto es complicidad. Entonces a esa complicidad le vamos a dedicar hoy un espacio, y bueno, y no es otra cosa que el complemento de la causa judicial que se le sigue a los magistrados de ese momento por su actuación en el terrorismo de Estado. Cuando dice, doctor, cuando dice complicidad, quiere decir que no se podrían haber cometido esos delitos sin el respaldo legal de los miembros de la Justicia Federal. Lo entendemos así, yo lo entiendo así, y surge evidente de los expedientes. Había una normativa dictada por el gobierno constitucional, y esa normativa, bajo el amparo de esa normativa, lo que se hizo fue desvirtuarla y que fuera una simple excusa para el secuestro, la tortura y finalmente la desaparición forzada. Entonces, en este contexto delictivo, terrorista, la justicia federal prestó su concurso, y eso es, hay que decirlo con todas las letras, y eso está demostrado documentalmente. Yo trato de no entrar en conflicto con, o sea, ni en roce con la investigación que está en curso, pero bueno, esto es inevitable, y así lo voy a desarrollar en el día de la fecha. Muchas gracias, doctor, que tenga buen día. Bueno, Rodrigo, ha sido un gusto hablar con vos. Igualmente, hasta luego. Era el doctor Dante Vega, fiscal, que está realizando su alegato en el juicio que se sigue por crímenes de lesa humanidad.